Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Fuego Cruzado. Hoy con un tema que nos interesa a todos los paraguayos, un tema que es causa nacional y que se llama Itaipú Binacional, su próxima renegociación del tratado y del anexo C, presupuesto para el próximo año, la tarifa, cuánto va a ser, y un tema que surgió en las últimas semanas como consecuencia de un dictamen del Tribunal de Cuentas de la Unión, una suerte de contraloría en el Estado brasileño, que cuestiona incluso que hay una suerte de deuda que tiene el Paraguay con la Itaipú, que ronda algo así como los 2.100 millones de dólares. Muchísima plata, por cierto. Vamos a tratar de entender de qué se trata esto y sobre todo de un concepto que no es nuevo, que lo manejan, digamos, los expertos, como el que está conmigo aquí esta noche y quien está por vía Zoom también, en un rato los voy a presentar, que es el acuerdo operativo, que es una suerte de instrumento de compromiso entre ambas partes, en este caso ANDE y la empresa brasileña que en su momento cambió de nombre, hoy se llama EMPAR. Estas negociaciones evidentemente van a ser en las próximas semanas fundamentales entre paraguayos y brasileños. Y para hablar precisamente de un tema que le apasiona, evidentemente, está conmigo aquí en piso y le agradezco, por supuesto, me honra con su presencia el ingeniero Fabián Cáceres, es gerente técnico de la ANDE. ¿Cómo te va, ingeniero? Un gusto recibirte. Un placer, Richard, siempre compartir contigo. Muy buenas noches a la audiencia y gracias por la invitación. No, estamos felices porque el Sportivo Luqueño continúa en primera, ingeniero. Así mismo, y va a dar pelea el año que viene, vamos a apuntar a los primeros lugares. Así es. Queremos entender un poquito, porque si bien es cierto, decía en la presentación, esto de acuerdo operativo solamente entienden los expertos y lo han entendido como es tu caso, y queríamos bajar un poco a tierra. ¿Qué es el concepto de acuerdo operativo? Esto de instrumento de compromiso, ¿cómo surgió? En respuesta a qué necesidad del Brasil y cómo salió beneficiado Paraguay. Esto que creo que fue en el 2007, ¿verdad? Sí, fue en el 2007, pero tenemos que volver un poquito atrás. Allá por el 2002, el sistema eléctrico brasilero, gran parte se modificó, o sea, se privatizó prácticamente todo el sistema. Y ellos necesitaban incorporar un nuevo concepto, el concepto de energía garantizada. Entonces, a pedido de Brasil, se incorpora el concepto de energía garantizada y que dice de que toda esa potencia que se contrata, 95% con seguridad se le va a entregar, y hay un 5% que en caso de que se den las condiciones, esto es un estudio estadístico, entonces se puede acceder y eso se llama energía excedente a la garantizada. También se introduce el concepto del excedente, que es toda aquella energía que se produce por encima de la potencia que se garantiza para el año. Esos dos conceptos fueron a pedido de Brasil, ¿verdad? Entonces con eso empiezan a tener dos tipos de energía, vende Brasil. La garantizada, que incluye todos los costos, y el excedente, que solamente contempla los royalties y otro beneficio que va para la ANDE, porque ANDE y EMPAR y Eletrobras, entonces, que es por la parte administrativa. Solamente esos conceptos. Entonces, y allá por el 2007, finales del 2006, Brasil necesitaba técnica y políticamente que entre en servicio esas nuevas dos máquinas. Antes de eso, Itaipú trabajaba con 18 máquinas. Entonces, al introducirse las dos nuevas máquinas, la introducción de estas dos nuevas máquinas, que es un porcentaje importante y que todo prácticamente iba a llevar a Brasil, entonces se vuelve a acordar y lo que se llama el acuerdo operativo. Ese acuerdo operativo lo que hace es lo siguiente. Bueno, como en la negociación anterior del 2002, todos los excedentes nos repartíamos en partes iguales. Los excedentes, ¿verdad? Cosa que Brasil en principio quería que sea proporcional a la potencia que cada uno llevaba, pero fue una buena negociación y Paraguay consiguió partes iguales. Entonces, la introducción de estas dos nuevas máquinas iba a hacer que la posibilidad de disponer de estos excedentes disminuye entre el 25 y el 30%. Entonces Paraguay consigue que esos excedentes pasen a ser prioritarios para Paraguay. O sea, Paraguay podría disponer de todos esos excedentes. Pero aún así, era un derecho que había ganado en esa en la negociación, mesa de sí. negociación. Aún así, había la posibilidad de que en ciertos horarios donde hay máxima demanda, Paraguay tenga limitaciones a la hora de retirar esa energía. Entonces, se acuerda de que en aquel entonces la Eletrobras le podía ceder hasta 3 horas por día que la ANDE, que es el tiempo que la ANDE necesitaba
para superar esa hora de máxima demanda, que la ANDE pueda disponer de esa energía al costo que pagaba la Electrobras en aquel entonces. Esos beneficios están acordados y la vigencia del acuerdo operativo del 2007 dice en el acuerdo operativo que va hasta el 2023, o sea, hasta este año. Hasta el 31 de diciembre. Eso es lo que vino utilizando la ANDE de forma muy eficiente. Por darte una idea, en el año 2019, cuando yo salí de la gerencia técnica de la ANDE, el 52% de la energía que Paraguay retiraba de Itipú era garantizada y 48% era el excedente. En aquel entonces, la garantizada estaba en torno a los $44 el megavatio hora y el excedente estaba a $6. Hoy, la garantizada está en torno a los 32.3 y el excedente a 6, 5 veces más barato. Eso le da un beneficio importante al Paraguay porque entonces el promedio del costo por el que compra energía baja. Bueno, Brasil siempre quiso eliminar o pasar por alto un acuerdo ya firmado. Y yo recuerdo en el 2019... Esto fue lo del acta bilateral. El acta bilateral justamente salió porque ellos quisieron desconocer y querían obligarle a la ANDE a contratar por encima de sus necesidades, dejando de lado ese derecho adquirido en una negociación. Y lo que el Tribunal de Cuentas de la Unión está haciendo es señalizando ese punto, pero yo creo que de una manera poco objetiva no está teniendo en cuenta que hay un acuerdo. Y cuando diste ese valor, yo te cuento que desde el 2002 a hoy, el beneficio que la ANDE retiró es 10% con respecto al 100% de ese beneficio. Quiere decir que si la ANDE se benefició con 2.500 millones de dólares. En realidad eran 250. En par, hoy en par y la Electrobras se beneficiaron por 25.000 millones de dólares. A la pucha, una pequeña gran diferencia. Sí. Decía el 52% de la energía garantizada es la que Paraguay retira. Así mismo. Y 5 veces menos cuesta la energía excedente. 5 veces menos cuesta. ¿Qué pasaría si no se renueva este acuerdo el 31 de diciembre? Muy bien, esa es la pregunta clave. Si no se renueva, y supongamos que la tarifa de Itaipú, que está acordada ahora, que está en 16.70, bueno, si esa tarifa se mantiene y no se renueva el acuerdo operativo, entonces la ANDE va a tener que contratar por lo menos casi el doble de lo que venía contratando, ¿verdad? O sea, que su potencia va a tener que duplicar. Al precio real de $32. Entonces, eso va a hacer que el precio de la energía que compra ANDE aumente y, bueno, le va a generar un grave problema financiero a la ANDE. Porque va a tener que subir su tarifa. Va a tener que, eso se va a reflejar en sus costos. Y bueno, todos sabemos que el único ingreso genuino de la ANDE es la tarifa, entonces puede terminar repercutiendo en el aumento de la tarifa. De acuerdo a tu experiencia, Fabián, discúlpame porque sí, sabes que te aprecio y tenemos muchos amigos en común. Sí. ¿Qué entonces es lo que tiene que hacer, qué tienen que hacer los negociadores paraguayos, que por cierto están bastante en silencio hoy desde la ANDE precisamente, tú ves colegas? Sí. En Itaipú mismo, el gobierno propiamente central, a través de la Cancillería, aunque esto es un aspecto puramente técnico, en realidad lo deben manejar personas con tu capacidad. En el caso del gobierno, creo que los consejeros está Hugo Richter y por supuesto el presidente de la ANDE, Félix Sosa. Pero, ¿cuál es el itinerario o el camino que deben seguir de acuerdo a la experiencia que tenemos en materia técnica? Bueno, yo estoy seguro de que esto está en la agenda de negociación. Más que seguro, porque para la ANDE es clave. Estamos ya prácticamente en el mes de diciembre. El año que viene se tienen que definir los niveles de contratación de la ANDE y esto va a ser fundamental para el nivel de contratación. El año pasado se acordó continuar con ese acuerdo operativo porque, como decía, hasta el 2023 vos podías interpretar que, bueno, a partir de enero a partir de diciembre. Bueno, entonces este año 2023 el acuerdo operativo nuevamente se incorporó a la forma de contratación y yo estoy seguro que estarán conversando, estarán viendo la forma de cómo compensar y esto sí o sí tiene que estar en la mesa de negociación. Ahora yo no te puedo decir de qué manera lo van a encaminar, pero esto se negocia principalmente dentro de Itaipú. O sea, esto
no hace parte del anexo C, no hay una nota reversal. Esto es dentro de la mesa de negociación. No requiere una nota reversal. Y no se hizo en su momento. ¿Verdad? Porque era una negociación de forma de contratación transitoria. Entonces yo creo que dentro de las mesas de negociaciones técnicas que están en Itipú, estoy seguro que estarán conversando con mucho interés. Y bueno, y hay que entender también que Brasil probablemente, yo supongo que estará con mucho interés de que esto salga ya de que no se renueve. Que no se renueve. Justamente te iba a decir. Sí. Estamos viendo que puede ser un gran perjuicio si no se renueva este acuerdo operativo. Sí, sí. Pero al parecer el beneficio que saca Brasil, porque en contrapartida al perjuicio de Paraguay, Brasil evidentemente en algo se va a beneficiar. No parece mucho tampoco el beneficio, ¿o sí? Y es bastante, es bastante. Brasil quiere básicamente dos cosas: garantizar poder retirar toda la energía que Paraguay no utiliza y que los precios bajen. Entonces, para que los precios pueden bajar, evidentemente, si no se llega a un acuerdo ahora con la tarifa, se va a tener que respetar lo que dice el anexo 6 y ese precio va a bajar bastante. Si además de eso desaparece el acuerdo operativo, Brasil va a ganar un beneficio inmenso. ¿Por qué? Porque ellos llevan 80% de toda esa energía, entonces hay mucho dinero detrás de esos excedentes, imagínate, 5 veces más baratos y que Brasil pueda disponer. Eso hace años que Brasil está intentando hacerse parte de ese beneficio. De ese beneficio, sí. Muy importante. A propósito de eso, ya enseguida le vamos a dar paso al señor Auxilia en relación a esto que mencionabas. La negociación de la tarifa o el presupuesto para el próximo año, evidentemente, cuando ya no se paga el servicio de la deuda, que se pagó todo este año, evidentemente los costos de Itaipú bajan y la tarifa debería bajar, que es lo que dispone el anexo C, ¿verdad? Sí. Pero hoy se está pagando 16,71, mencionabas. Sí, sí. O 70, 71. 71. Sobre esa base incluso podría bajar aún más, Fabián. Sí, podría bajar. Hay análisis que dicen que puede bajar a $9 y que eso realmente sería un beneficio muy importante principalmente para Brasil, para EMPAR. Digamos que para la ANDE también, pero el Estado dejaría de disponer esos recursos que ingresan como gastos sociales que ahora está recibiendo por la diferencia de que ya no paga que ya pagó toda la deuda. Este año en febrero, $115 millones se pagaron y con eso se liquidó la deuda. Y yo creo que, y escuché por la prensa, más por la prensa brasilera, de que Paraguay va a tener una posición de mantener esa tarifa, buscando que el presupuesto 2024 tenga ese beneficio de los gastos sociales, disponer, que le va a venir bien también a la ANDE, porque parte de ese dinero este año por lo menos fue para la ANDE y la ANDE necesita, la ANDE está en una situación bastante complicada también. Sí, estábamos hablando que creo algo así como en inversiones solamente necesitan unos 5.000 millones en los próximos 10 años. Un poquito más de 6.000. 6.000, es buena plata. Es buena plata. Sí, quiero dar paso al señor Victorio Auxilia, que es experto en temas energéticos, para hablar sobre este tema y ampliar un poco también la visión entre académica y política de esta situación, porque esto también se va a jugar no solamente en el plano técnico, sino también y principalmente en el diplomático y político. Sí. Victorio Auxilia, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Richard. Buenas noches, ingeniero Fabián Cáceres, que gusto verla aquí también en el programa, y también a la audiencia, ¿no? A la orden aquí, y muchas gracias por la invitación y compartir una mesa de honor aquí con el ingeniero Cáceres, ¿no? Realmente es un honor estar con ambos. A propósito de lo que decíamos recién y en base a lo que estábamos comentando, especialmente la visión técnica de Victorio, lo que se viene Paraguay en materia de negociación en el plano político y diplomático evidentemente es bastante arduo, digamos, constreñido en lo que tiene que ver con la revisión de la tarifa. Ahora se suma el aspecto bastante complicado, por cierto, que en la ANDE tiene mucho que ver, que es el acuerdo operativo. O sea, lo que se viene a partir de ahora es bastante difícil. Se apela más allá de lo que puedan hacer los técnicos, Victorio, a una suerte de buena voluntad política de parte del Brasil. ¿A eso estamos sujetos ahora? En parte sí.
Yo diría que sí, y me remito nuevamente al documento que usted mencionó, y también lo hizo el ingeniero Cáceres, que es el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, que en realidad es la Contraloría, es como si fuese la Contraloría General de la República, ¿no? Es algo similar que existe en Brasil. Es un órgano, una institución independiente del Poder Ejecutivo que controla el gasto público, pero también protege al consumidor brasileño. Ellos ya vienen haciendo el seguimiento de este tema que se había mencionado acá, del acuerdo operativo y de cuánto eso representaba en cuanto a impacto al consumidor brasileño, ¿verdad? Desde hace varios años. Es decir, este informe en realidad es uno más de varios que inclusive los anteriores quedaron en sigilo de Estado porque podrían afectar a las negociaciones entre Brasil y Paraguay, ¿no? Si ustedes consultan ese documento van a ver que es un estudio más de un histórico de estudios que son altamente confidenciales en este momento porque según los brasileños podrían afectar el curso de las negociaciones. Viendo ese documento, ¿verdad?, que apunta justamente de qué manera eso impacta en la tarifa del consumidor brasileño, ¿verdad? Hay que destacar que si bien el estudio menciona, ¿verdad?, que el impacto inclusive de la deuda muy discutible que hace referencia y que dice que nosotros le estaríamos, si la ANDE le estaría debiendo a la NBPAR, ¿verdad? Además de todas esas cuestiones de valores y de presiones que podrían darse en el ámbito de las negociaciones, en diferentes párrafos del informe destacan lo siguiente, ¿no?, que este tema es un tema que tiene una importancia diplomática para Brasil, que la energía de Itaipú es estratégica para Brasil y por tanto suavizan, diríamos así, el análisis financiero y de impacto del acuerdo en la tarifa de los brasileños, ¿sí? Suavizan eso y le dejan pie de cierta manera al Poder Ejecutivo de Brasil para negociar en el ámbito diplomático cuestiones que van más allá de lo técnico y de lo financiero, ¿no? Eso se destaca en el informe. Es decir, si bien el informe puede ser considerado una presión al gobierno de Brasil, de hecho es una presión, y si bien puede ser considerado desde ese punto de vista, también es consciente, ¿no?, el tribunal, los jueces, los ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión, son también conscientes de que Brasil, en este caso el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, tiene a su cargo la función constitucional de la política exterior de Brasil y que tiene una relación que es importantísima, estratégica para Brasil con Paraguay, en el que el tema de Itaipú es uno de varios temas fundamentales, ¿no? Debemos recordar en cuanto a inversiones de brasileños en el país, los famosos brasiguayos, ¿no? Otras cuestiones que tienen que ver con el comercio entre ambos países, ¿no?, inclusive cuestiones de seguridad. Entonces, realmente ellos son conscientes de que el Poder Ejecutivo tiene una atribución y un desafío de negociar con Paraguay, no solamente viendo cuestiones exclusivamente financieras, sino cuestiones que van más allá, diplomáticas, y que son estratégicas y que tienen como objetivo principal mantener buenas relaciones con el Paraguay. Entonces, dentro de ese contexto, lo que usted menciona, Richard, de que Brasil podría tener buena voluntad con Paraguay para negociar estos temas, tanto la revisión del anexo C como el del acuerdo operativo, porque ambos son importantes, son temas diferentes, como ya lo dijo el ingeniero Cáceres, pero tienen, diríamos así, gran relevancia para la ANDE. El ahorro que tuvo la ANDE en los últimos años es de miles de millones de dólares, como bien lo dijo el ingeniero Cáceres, ¿verdad? Y como decimos, esa buena voluntad política puede existir porque inclusive el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión habla de que la gente de allá, los ministros, son conscientes de que tiene que dar para o en función de buenas relaciones con nosotros. Efectivamente, y lo dijeron ambos presidentes también en su momento, Victorio y Fabián, en relación a que Itaipú debe ser una herramienta de desarrollo y en este sentido hay también un interés de que las zonas afectadas por Itaipú
en el caso nuestro, Alto Paraná y todos los departamentos vinculados al río. Y en el caso del Brasil tiene que ver mucho con la asistencia social que puedan haber a localidades del estado de Paraná y de Mato Grosso del Sur. Estamos hablando de algo así como 454 municipios que se benefician de manera directa con la ayuda social de parte de Itaipú, que evidentemente es también, dentro de todo, un aspecto político que el gobierno de Brasil no deja de considerar. Pero quiero tomar algo que dijiste y trasladar como pregunta, Victorio, al ingeniero Cáceres. ¿Es esto una suerte de presión para Brasil o también para Paraguay, este dictamen del Tribunal de Cuentas de la Unión? Bueno, antes que nada, mi respeto al doctor Victorio Siles, no, para mí uno de los principales referentes del sector energético paraguayo. Un placer compartir con él en este programa contigo, Richard. Yo creo que sí es una presión para Brasil. En el 2019, ese mismo tribunal ya había emitido algo parecido y el gobierno de Bolsonaro intentó, vía acta bilateral, anular los beneficios. Que te costó el cargo, por cierto. Que me costó el cargo, por cierto, ¿verdad? Sí, la presión que ellos ejercieron se trasladó a Itaipú y no nos permitieron poner la potencia que la ANDE requería para el 2019 y bueno, terminó lo que terminó. Yo creo que en este caso, ahí Auxilia bien explicó, ¿verdad? Se cuidaron en colocar ya algunas cuestiones diplomáticas que en aquel entonces no colocaron, se vinieron con todo, porque hay que tener en cuenta que este es un dictamen que no es obligatorio para Itaipú, ¿verdad? Itaipú tiene otras reglas. Y yo creo que con este gobierno va a ser un poquito diferente, no creo que lo utilicen tal cual como está y presionen basado en que eso tienen que cumplirlo. Sí va a ser un elemento, especialmente para la sociedad, para los políticos que seguramente después van a tener que evaluar algún acuerdo que vaya vía notas reversales y que de repente pueda contaminar. Dificulta bastante, pero no es, yo creo que las negociaciones dentro de Itaipú se tienen que tratar de hacer dentro de todos los acuerdos ya consignados, acordados y dentro de un ambiente que busque que los dos países puedan continuar con una relación relativamente buena que hasta ahora lo tenemos. Sí, que vamos a tener que, bueno, efectivamente, por los múltiples nexos y lazos que tenemos con los brasileños, evidentemente a ambos nos conviene que haya un acuerdo. Nos conviene. Sí, efectivamente. Sí. Y en relación, Victoria, a lo señalado, el ingeniero Cáceres fue bastante prudente en señalar cuál debería ser, digamos, la hoja de ruta en materia del acuerdo operativo. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo crees que debe avanzar esto? ¿Debe haber una presión netamente de las altas partes, una negociación? Digo, bien, presión es una mala palabra, pero ¿se circunscribe esto en el plano, así como dice el dictamen del TCU, en el plano diplomático y político? Sí, yo creo que tiene que haber un seguimiento, en primer lugar, inclusive de la ciudadanía. Yo creo que nosotros debemos estar alertas y inclusive la ciudadanía puede apoyar la posición paraguaya, ¿no? Así como existe un informe del Tribunal de Cuentas y eso puede ser una presión, inclusive en los medios de Paraguay, la ciudadanía paraguaya también en el sentido de expresar sus comentarios, los académicos, los especialistas, ¿verdad? Y hacer el seguimiento. Eso también es una presión. También es una presión importante y que apoya a nuestros negociadores. Yo creo que el hecho de ser transparentes es favorable para una negociación desde el punto de vista de interés de Paraguay, ¿no? Inclusive que los ojos estén enfocados, ¿verdad?, a esa negociación, apoya a nuestros negociadores. Yo creo que eso tiene que ser una cuestión a ser llevada en cuenta por el gobierno. Y el otro punto es que en esas negociaciones es importante tener en cuenta esos dos pilares o esas dos vertientes. El acuerdo operativo, que yo creo que eso tiene que marcarse, colocar el dedo en el botón y apretarlo bien fuerte para que eso continúe, porque fue favorable para Paraguay y en el caso de continuar, va a continuar siendo favorable para Paraguay. Y
por las dudas, tener también la negociación con relación a la tarifa al lado, de manera paralela. O si bien son cosas diferentes, hay vasos comunicantes, ¿verdad? Porque lo que se tiene que buscar acá es que en el peor escenario en el que ese acuerdo operativo no se renueve, entonces que eso no impacte en el consumidor paraguayo en el sentido de no incrementar las tarifas, ¿no? Eso es posible hacerlo, ¿no? Es decir, con un subsidio, entiendo, ¿verdad? Ahí llegaríamos a la instancia del subsidio, entiendo, Fabián, ¿verdad? Y es muy difícil subsidiar el tema de la energía eléctrica. Yo creo que eso sería lo más impropio. Yo creo sí que hay que tratar de negociar. Coincido totalmente con lo que dice el doctor Victorio Auxilia. Hay que buscar que ese acuerdo se mantenga. Yo creo importante también que nuestros negociadores bajen un poquito ya las líneas transparentar para que también se les pueda apoyar, ¿verdad? Que van a necesitar que Brasil sepa que esta es una causa nacional, que es la herramienta principal que tiene el Paraguay. Fíjate, Richard, ese acuerdo bilateral se anuló. ¿Y sabe por qué se anuló? Porque la gente se levantó. De acuerdo. Y Brasil terminó aceptando la anulación, algo que era muy beneficioso y que ellos ya tenían totalmente firmado y acordado. Perfecto. O sea que el apoyo de la ciudadanía va a ser fundamental. Y Brasil sabe que para Paraguay Itaipú es una causa nacional. Algo se mueve mal de Itaipú y la ciudadanía se levanta. Se moviliza. Entonces, sería interesante saber algunas líneas para que podamos apoyar, para que Brasil sepa que eso para nosotros es fundamental. Perfecto. En un acuerdo que cumplió 50 años, donde Brasil se llevó el 90% de esa energía, apenas un poco menos del 10% de lo que nosotros hemos utilizado. Y yo creo que hay formas de compensar históricamente esos beneficios que ellos llevaron y es momento que ellos reconozcan y que sepan que nosotros estamos todos unidos en torno a esta negociación. Así es. Gracias, Fabián, por estar con Gracias, nosotros. Richard. Siempre es un gusto. Victorio, nos quedamos con el mensaje final que decías, que efectivamente esta hoja de ruta, tanto para el acuerdo operativo y especialmente para el anexo 6, la renegociación del tratado, debe ser transparente y debe ser por lo menos socializada y divulgada para que la gente pueda entender un poquitito si nos movilizamos o no, o apoyamos efectivamente al gobierno. Gracias, Victorio, por tu tiempo. Una última reflexión de tu parte. Bueno, yo creo que hay que depositar la confianza en estos negociadores. Necesitan de ese apoyo, ¿no? Y creo que tienen que darse cuenta de que lo mejor es tener a la ciudadanía al lado. Y la ciudadanía no puede estar al lado de una posición si es que desconoce. Correcto. Entonces es importante esa comunicación con la ciudadanía, comunicación con la academia, esa transparencia, ¿no? Y que todos podamos entonces colaborar porque si la negociación es exitosa, ganamos todos. Así es. Y eso hay que ser conscientes, ¿no? Gracias, Victorio, por tu tiempo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Saludos, Fabián. Bueno, despedimos nosotros el programa con dos expertos en materia energética sobre una situación que ya se avecina. Repetimos, el acuerdo operativo expira o debería expirar el próximo 31 de diciembre y habrá que ver qué pasa a partir de enero. Fabián, repito, un gusto como siempre recibirte aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias, Richard, y espero que todos estos análisis, estos debates que ustedes realizan, los medios de prensa, sirvan principalmente para que tengamos que esto termine bien, Y realmente si estamos todos unidos con el voto de confianza que le tenemos que dar a nuestros negociadores y que nuestros negociadores transmitan realmente cuál va a ser la posición que van a defender, y yo creo que las posibilidades de éxito son grandes. Así es. Nosotros tenemos que hacer la pausa, ya volvemos enseguida con otros temas.
Segundo bloque de Fuego Cruzado, estamos para conversar sobre uno de los temas de la semana que tiene que ver con el principal partido de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico. Vamos a ver un poco el presente y también, por supuesto, proyectar cómo se viene el futuro. Y nada mejor que hablar con uno de los referentes hoy del Partido Liberal. Estamos en compañía del senador líder Amarilla y le agradecemos, por supuesto, por estar. Gracias, senador. Buenas noches. Buenas noches, Richard. Un saludo a toda la teleaudiencia de Fuego Cruzado y bueno, contento de estar acá en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, decíamos, la situación del PLRA hoy es bastante compleja, viene de una derrota electoral histórica, por así decirlo. Se debate en una suerte de descalabro financiero que se arrastra desde hace varios años. Y en las últimas semanas y en los últimos días, senador, hemos visto la intención de algunos referentes también, otros como Eduardo Nakayama, que incluso renuncian al partido. ¿Cuál es la situación hoy del PLRA? La actualidad del PLRA a partir de estos hechos, senador. Bueno, en primer lugar, reconocer que, como estabas mencionando, hay una crisis dentro del Partido Liberal. Esa crisis que venimos arrastrando desde hace aproximadamente 15 años con dos grupos muy antagónicos que llevaron a las bases una confrontación muy fuerte, inclusive rayando las cuestiones personales como fue el efrainismo y el llanismo. Y eso se fue profundizando, que finalmente estalló con la derrota de abril, donde perdimos con una diferencia histórica. Nunca llegamos a esa diferencia tan grande, donde disminuimos la cantidad de senadores, la cantidad de diputados, y eso lógicamente genera una disconformidad general, ¿verdad? A raíz de eso hubo un cambio en la conducción partidaria en la presidencia a través de una convención, y a partir de ahí nuevamente el tema financiero, ¿verdad? Donde se empezó a hacer una auditoría, las cuestiones financieras, donde saltó que realmente el Partido Liberal está con deudas, ¿verdad? Con muchas deudas. Hay que reconocer que esas deudas no son solamente responsabilidad de la conducción del partido que salió. ¿Por qué? Porque cuando llegó la pandemia no se transfirió los recursos de la plata que tiene que llegar del subsidio, no se transfirió, y eso al no pagar en fecha genera interés moratorio, punitorio y honorarios profesionales, lo que significa que si se debía 10.000, en 2-3 años se debe ya 20.000 millones de guaraníes, o sea, se duplicó la deuda por culpa de esa morosidad. Bueno, en fin, finalmente arrastramos todo ese problema y hoy el partido está con un problema que se llama problema financiero, el tema de cómo hacer para honrar los compromisos financieros, y el segundo, el tema de la conducción partidaria, ¿verdad? Que algunos correligionarios todavía no reconocen, o sea, no le ven legítimo a la presidencia Hugo Fleita. Nosotros como miembros del directorio ya aceptamos la resolución de la justicia electoral y estamos ya trabajando para fortalecer nuevamente la institución que se llama Partido Liberal. Ya no estamos en ataques y en ataques permanentes. Y yo le digo eso a todos los correligionarios, a los senadores, a los diputados, a los intendentes, a los que estamos ocupando cargos. ¿Hay problema de legitimidad? ¿Es legítimo presidente o no? Así dijo la justicia. Respetemos eso hasta que haya unas próximas elecciones, que va a ser dentro de 2 años. Y ahí vamos a elegir los nuevos presidentes o el nuevo presidente o vicepresidente. Vamos a hacer una renovación de autoridades vía elecciones. Bueno, y eso viene en una segunda etapa. Conclusión, te puedo decir en este momento que hay crisis, pero eso no significa de ninguna manera, que el partido pueda desaparecer o pueda disminuir más que esto su fuerza electoral. A propósito de esto que estás mencionando, efectivamente en el pasado hubo situaciones de crisis y de conflicto bastante graves, incluso algunos referentes no hace mucho, como por ejemplo Gonzalo Quintana había renunciado también al PLRA, pero nunca se había llegado a este nivel de diferencias que existe hoy día. ¿Coincidís con esta visión, senador, en el sentido de decir, está señalando que por un lado se reconoce la crisis, pero eso no significa que vaya a ocurrir una decisión, una división, un cisma, como quieren señalar algunos, a pesar del nivel de endeudamiento y a pesar de la crisis institucional que hubo en un momento dado? Yo quiero ser bien claro en ese sentido. Un partido histórico como el Partido Liberal, que tiene 136 años de historia, tuvo sus altibajos a lo largo de la historia, tuvo su crisis política, divisiones, problemas de todo tipo. Pero superamos todas esas crisis. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal es una ideología, es una forma de vida, es una institución que tiene sus principios, ¿verdad?
Entonces, nosotros, los que estamos actualmente en la conducción del partido, tenemos la responsabilidad de poder sacar adelante esto. Eso es lo que tenemos que preocuparnos nosotros, ver cómo sacamos adelante este partido. Y cuando hablo nosotros, todos los que estamos, ¿verdad? Los que ya se fueron, los que estuvieron, tanto Efraín como Blas Llano, bueno, tuvieron sus cuotas de acertada y, bueno, y errores como cualquier otro ciudadano. Yo ya no quiero profundizar ese tema, ya quiero mirar hacia el futuro y decir a los liberales que me están viendo que vamos a recuperarnos de esta crisis, que no quede la menor duda de que nosotros vamos a empezar a hacer los trabajos de fortalecimiento a nivel de las bases del partido. Imagínate, tenemos cerca de 400 comités en toda la República, tenemos intendentes. O sea, hacer los trabajos de fortalecimiento del partido. Hacer una hoja de ruta, por supuesto después va a haber elecciones al directorio, intendencias y concejalías, donde vamos a renovar la conducción partidaria, y ya esa nueva conducción partidaria es la que se va a encargar de enfrentar las elecciones presidenciales del 2028. O sea, el 2028 nosotros ya estimo que vamos a llegar saneado, legitimado por unas elecciones nuevas. Es una crisis temporal que vamos a superar, y le aliento a todos los que estamos ocupando cargos en representación del partido a que sigamos esa línea. Ya no los ataques nos cansamos nosotros, 15 años que vivimos atacándonos. Entonces vamos a superar esa etapa y vamos a una cuestión proactiva. Va en la yayapota para mejorar nuestro partido. Esa visión lo que yo le digo a los liberales de toda la República que me están llamando, ¿verdad? Y en relación a esto que señalabas, mirar al futuro, aprendiendo por supuesto de los errores del pasado y estos enfrentamientos que se vieron en los últimos 15 años, como señalabas, y que bueno, tuvieron el punto culminante con la derrota electoral del pasado 30 de abril, que es gran responsabilidad, por cierto, de Efraín Alegre, el líder. Quería señalar un poco en relación a esta iniciativa que surge de parte de algunos dirigentes históricos. Estamos hablando de Yoyito Franco, del propio Domingo Laíno, que apareció también esta semana recientemente, ofreciéndose, digamos, en una suerte de gestión de diálogo. Y señalando también en parte, como diciendo, nosotros los antiguos podemos hacer mejor las cosas que la nueva dirigencia. Coincidí con eso porque entiendo que es como, no sé si es un ninguneo, líder, no sé si es esa la interpretación que podrías darle, pero es decirle, nosotros los que estuvimos en el pasado vamos a hacer mejor las cosas. ¿Crees que este es el camino para el PLRA? Yo respeto, pero así a rajatabla, la trayectoria política de grandes dirigentes que tuvo el Partido Liberal, el doctor Yoyito Franco, el doctor Saguier, el propio Blas Llano, el propio Efraín, Federico Franco, todos los que representaron alguna vez al partido. Hicieron su trabajo, llevaron adelante como ellos creían el partido. Bueno, finalmente eso ayudó a sobrevivir y a ocupar espacios de poder. Pero ellos tuvieron su momento político. Como cualquier otra actividad en la vida, tuvieron su etapa política, ¿verdad? Es muy importante que participen, que apoyen, que aconsejen, que puedan aportar su experiencia, pero hay una corriente en todas las cosas de la vida, se da una corriente que no se puede cambiar, que es la renovación. La gente pide renovación, los jóvenes quieren ver autoridades nuevas en la presidencia, en los cargos electivos. La gente, los ciudadanos, los afiliados liberales te dicen ya renovan al año de partido. La renovación es el camino, la renovación que se va a dar de un parlamento, parlamentarios nuevos que estamos ahí tratando de hacer un buen trabajo. Seguramente de ahí van a salir los próximos líderes y eso es normal, ¿verdad? Eso es normal, eso no le tiene que generar celos absolutamente a nadie. Es normal en cualquier organización y por supuesto dentro de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, claramente el aporte que ellos puedan hacer, venir, aportar, sumar, ayudar a pacificar, colaborar en esa tolerancia que a veces no nos tenemos los liberales, va a ser importante. Pero yo creo que los que van a conducir ya son otras personas. Hoy estamos ya gente nueva en el Parlamento, capacitados, preparados, con la trayectoria suficiente para conducir al Partido Liberal. Y en relación a esto que señalabas, la idea o la posibilidad de que pudiese haber un oxígeno financiero desde afuera, estamos hablando de esta suerte de mecenas o ricachones, como se denominó en su momento dado Alfredo Luis Jaeli, ex senador de la Nación por el PLRA. ¿Cuál es, digamos, tu opinión en relación a eso? ¿Te parece que es conveniente para el PLRA y encima otra vez ponen condicionamientos? Nosotros queremos que se llame el Partido Liberal, ya no Radical Auténtico. ¿Cómo ves, por lo menos en tu sector, esto, líder?
Por suerte Jaeli tiene mucha plata, entonces aportar un poquito de su dinero y... Estamos hablando casi 10 millones de dólares. Le viene, no sé si todo, ¿verdad? Pero una partecita, todo el aporte que pueda hacer, por supuesto que le va a venir bien al Partido Liberal. Categórico. Él y otros amigos y todos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, algún pequeño aporte que podamos hacer para sacar la crisis. Es como esos equipos de fútbol, ¿verdad? Esos equipos de fútbol que de repente caen en crisis y los socios aportan 10.000 guaraníes, 5.000 guaraníes. ¿Verdad? Todo lo que se pueda hacer para superar esta crisis de deuda nos va a venir bien. Y lo que hizo el amigo Jaeli, por supuesto que nos va a venir muy bien si se puede concretar. Con respecto al cambio de nombre, yo soy de la teoría que no pasa por ahí la cuestión. No pasa por ahí la cuestión. El Partido Liberal tiene un estatuto partidario, tiene sus órganos, cómo funcionan los convencionales, los comités de la República. Todo tiene un órgano, ¿verdad? Entonces, si nosotros cumplimos lo que dice el estatuto nada más, siendo respetuosos, nada no hay para inventar, no hay nada nuevo que crear, nada nuevo hay bajo el sol, como decía alguien, ¿verdad? Entonces, respetando solamente lo que dice el estatuto, nosotros ya vamos a superar la crisis, no hay nada que inventar. Por eso yo le digo a la gente que cree que se van a ir a armar un partido nuevo, una carpa nueva, que con eso van a salir adelante, no es así. Está demostrado que desde el 89... Después de la época de la democracia, después de la dictadura, ¿cuántos partidos se crearon? 10, 12, 15 partidos. ¿Y dónde están esos partidos? El único que sobrevivió y tuvo más o menos fuerza fue lo de Lino Oviedo, que al fallecer él también desapareció. Bueno, Patria Querida también. Patria Querida un poquito, pero desapareció también prácticamente. Entonces lo que te quiero decir es no pasa por ahí. Esto es una tradición, esto es un sentimiento, es digamos, algo histórico, y por eso yo te digo que el PLRA va a sobrevivir y va a superar esta crisis y esperamos que dentro de 2 años, cuando nos sentemos a ver nuevamente, ya estemos... cuando renueven autoridades. Cuando renovemos las autoridades ya estemos totalmente ya superados en la crisis, ¿verdad? Y esta mini crisis que se generó con esta suerte de fuga, en realidad una fuga individual, porque tampoco es un éxodo, a pesar de que la intención de Nakayama era arrastrar a mucha gente, no le llevó a nadie, por cierto. ¿Qué opinión te merece la salida de Eduardo Nakayama? Y desde todo punto de vista, para mí que no corresponde. En primer lugar, porque él se candidató por el Partido Liberal, usó a los afiliados liberales, se fueron y le votaron liberales, con eso fue senador, después renuncia a su condición de liberal, pero no a su banca. Entonces todo el mundo te dice, ¿es ético o no es ético eso? Esa es la pregunta que se hace. ¿Corresponde? ¿Es correcto o es incorrecto? En la mente de los liberales es absolutamente incorrecto. Que le utilice al partido, se va y renuncia, ¿verdad? No, en todos los liberales de toda la República que me llamaron me dijeron que no corresponde y que es poco ético. Por eso yo... Entonces, ¿crees que por ética él debería renunciar? Debería dejar la banca si es que va a renunciar, porque realmente lo que correspondería luego es que Eduardo reviera esa postura y bueno, nos sentemos en la casa. La ropa sucia tenemos que lavar en la casa, nos sentamos en el partido y discutimos y vemos cómo podemos superar. Como esto es tan dinámico. En el Senado todos los días se cambia de escenario, en diputados la misma cosa. A nivel nacional todos los días hay nuevas situaciones que se presentan y uno tiene que tomar una posición política. Eso nomás tenemos que hacer. En la casa nos vamos, que se llama Partido Liberal, ahí discutimos, nos podemos pelear, nos podemos moquetear ahí, pero de ahí salimos con una versión, ¿verdad? Inclusive puede ser puntos de vista diferentes, ¿verdad? Yo salgo con el otro, se respeta siempre eso, pero dentro del partido. Eso es una opinión muy personal, es muy personal. Entonces, simplemente mencionarlo de Nakayama, que en mi punto de vista no corresponde, ¿verdad? Te decía eso por el hecho de que efectivamente él llega al Senado, a un curul en el Congreso de la Nación, llevado precisamente al lomo de los votos de los liberales y bueno, muchísima gente opina que debería renunciar. Pero en tu caso particular, en la mentalidad del liberal que recién mencionaba, ¿a tu criterio debe renunciar entonces a esa banca? Y claro, porque nosotros cuando firmamos nuestra condición de afiliado, me refiero a todos los liberales, independientemente de la doctrina liberal y todo eso que todos creemos en eso, en la libertad individual, firmamos y decimos que vamos a ser respetuosos a lo que dice el estatuto, lo que es la institución PLRA, ¿verdad? Entonces él, a sabiendas todo eso, se afilió, trabajó
y se candidató por el Partido Liberal. No, fue candidato a intendente. Fue candidato por el partido, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que... Pero finalmente, al final de la historia también, esto es un partido muy grande, tenemos 1.500.000 afiliados, no le podemos atajar a nadie, no le podemos nosotros decir que no renuncio, que venga o vaya. Seguramente la dinámica de la política va a hacer que vayamos fortaleciéndonos en otros aspectos. Ayer, por ejemplo, he visto que una reunión de los, precisamente como mencionaste, los dirigentes históricos, estaba ahí varios dirigentes importantes, bueno, personas que en algún momento de su vida aportaron mucho al partido. Y hay otras personas que están ahí esperando, como los de la juvenil que quieren subir a primera, están ahí haciendo calentamiento por ocupar espacios. Entonces es cuestión de alentarle a esta gente a hacer una hoja de ruta. Esa hoja de ruta ya se está ejecutando por el presidente de Fleitas. Mañana tenemos, por ejemplo, una reunión en Misiones, unas reuniones que tenemos que hacer por departamento para poder tener ese contacto con la dirigencia del PLRA. En resumidas cuentas, yo te digo con esto que el PLRA se va a recuperar muy pronto, vamos a ser muy fuertes nuevamente como partido y a partir de eso ver cómo enfrentamos el 2028, en una gran alianza, en una gran concertación, cedemos la candidatura a otro opositor, eso viene después. Primero, arreglar las cosas en casa y fortalecer, porque hay un principio que todos sabemos, o sea, hay un libro que he leído por ahí que dice, nadie negocia con los débiles, dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos muy débiles, nadie va a querer, ni la oposición va a querer negociar con nosotros. No tenemos que arreglar nuestras cosas internas después para sentarnos a hablar con los otros opositores. Correcto. A propósito de la gente nueva, te pido que te quedes conmigo un rato porque está en línea con nosotros precisamente el presidente del PLRA, el doctor Hugo Fleitas, a propósito de lo que venimos conversando acá, la situación hoy que se genera dentro del PLRA y tratar de discernir un poco hacia dónde va y cuál es el camino y la hoja de ruta que van a seguir. Precisamente, por ejemplo, hasta lo que recién mencionabas, líder, que es la renovación de autoridades en un par de años. Presidente Hugo Fleitas, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Richard. Un gran saludo al senador líder Amarilla, la audiencia. Bueno, recién conversábamos con el senador, presidente, en relación a cuáles son las vías y las alternativas que tiene hoy el PLRA después de un año bastante magro, por cierto, en lo que tiene que ver a nivel electoral y con una situación financiera bastante dura y bastante difícil, que bueno, incluso hay propuestas desde afuera de poder darle un poquito de oxígeno financiero, pero la salida debe ser institucional, lo habías dicho en algún momento, presidente. Yo ampliaría un poco el análisis en el sentido de que no fue solamente un mal año para el partido, Richard. Son periodos reiterados que venimos cosechando solamente fracasos. Y lo que tendríamos que hacer, y estamos conversando ya varias veces con el senador líder Amarilla, otros parlamentarios, la conducción nacional, es recuperar lo que hemos perdido en estos 7 últimos años, 2 periodos de conducción partidaria en donde se ha perdido la institucionalidad partidaria. Lo mínimo que uno tendría que hacer de la conducción nacional, de la presidencia, 56 integrantes que tiene el directorio, que es darle participación a todos y con la participación de los miembros del directorio, con el comité político ampliado, donde están incluidos todos los parlamentarios, y que toda la dirigencia esté comprometida con el resurgimiento del partido. Eso es lo que estamos intentando hacer desde que la convención ha hablado. Y la convención, por más de que se puedan tejer ciertas conjeturas, ha sido siempre sabia, ha tomado siempre buenas decisiones. El pueblo liberal ha reaccionado porque ya no podíamos seguir con esta forma de gobierno partidario, y creo que en esta etapa en la que vemos y podemos estar diagnosticando que hicimos mal como partido, esa es la receta y la fórmula, acogerlo hacia lo que rezan los artículos del estatuto partidario, cumplirlo a rajatabla, y creo que eso es lo que nos va a posibilitar superar esta profunda crisis, tanto política y también financiera, que es preocupante, Richard.
Sobre este punto, Hugo, quería consultarte porque bien decía esta suerte de ayuda externa. Por un lado, en el plano político, la experiencia que dejan algunos dirigentes históricos, Yoyito Franco, Domingo Laíno, que aparece después de muchísimo tiempo ofreciéndose en una suerte de mediación, de tratar un poco de colaborar también con la dirigencia actual. Y también en el plano económico, esta promesa o digamos, este compromiso eventualmente que puedan ofrecer algunos empresarios vinculados al PLRA. ¿Cómo ves desde la presidencia estas dos iniciativas, Hugo? Nos pone muy contento que referentes históricos y también jóvenes estén hoy a disposición del partido. Es lo que pedimos desde hace meses, que se acerque la dirigencia, que se acerquen los parlamentarios, la coordinadora de intendentes liberales. Estamos tratando de estar en contacto con toda la dirigencia y que sea la institución la que sobresalga por encima de los movimientos y sobre todo por encima de las figuras, Richard. Sí, muy bien. Eso es lo que necesitamos entender, que los liderazgos van a seguir existiendo, los movimientos también, pero por encima de todo tiene que estar la institución que tiene su reglamento, su normativa y su estatuto. Entonces, muy oportuna me parece la aparición de muchas figuras. Yo la otra noche estuve teniendo un encuentro con la casa del doctor Carlos Rivero, con 6 o 7 referentes que han dado muchísimo al partido. Martín Saneman, estuvo el mismo Miguel Abdo Aguirre y Armando Espínola y otros referentes que están también preocupados, pero que con esa preocupación ellos se acercan al partido. Es lo que pedimos, que la sede partidaria en este caso sea el lugar en donde podamos encontrarnos, podamos debatir, podamos dialogar y encontrar el entendimiento entre los liberales, cosa que no se ha podido dar en estos últimos periodos. Movimientos confrontados, que si estabas bien con un movimiento, estabas mal con el otro movimiento. Eso es lo que necesitamos superar. Y sobre la crisis financiera, ese conocimiento público, se está haciendo una auditoría externa que va a arrojar números similares a los que veníamos presentando, Richard, desde que asumimos. Periódicamente venimos presentando el informe al directorio, a toda la dirigencia, y lo que arroje esta auditoría externa va a ser muy similar a lo que nosotros damos como dato de que el partido hoy tiene una deuda no menor a 35.000 millones de guaraníes fuera del crédito de la concentración, que no deja de ser un tema también preocupante. No es el prioritario, porque aquí lo prioritario es encontrar el camino para superar esta crisis política que se generó por la peor elección que hemos tenido como partido. Y una vez que encontremos ese camino de entendimiento, de unidad, no digo porque lógico que sea difícil una unidad total, pero por lo menos el entendimiento, respetando el estatuto, y también buscar el entendimiento dentro de la oposición. Así es. Solamente una oposición unida va a poder hacerle frente a este gobierno. Correcto. O si no vaya en excesos como los que cayó cuando el miércoles pasado, de forma inconstitucional, le daba juramento a la doctora Alicia Pucheta. Entonces, respetando la línea que ha decidido el pueblo paraguayo cuando nos votó para hacer oposición, no para hacer gobierno, que fue reafirmada esa línea con la convención, y eso creo que es lo que corresponde hoy hacer desde el partido. Así es. Hugo Fleitas, gracias por tu tiempo, porque entendemos que estás en movimiento, estás de viaje, así que gracias por estos minutos de reflexión. A ustedes. Saludos a todos. Hasta luego. Hugo Fleitas, presidente del partido Líder. Me parece interesante en lo que tiene que ver con... no va a haber una unidad total, pero por lo menos que haya entendimiento y en base a aspectos institucionales. Pero categórico. Es tener tolerancia entre los liberales, que últimamente perdimos esa tolerancia. Podemos discutir, disentir en las ideas, pero cuando se trata de la cuestión partidaria, ¿verdad?, podemos discutir ahí y sacar una conclusión. En este sentido, comparto lo que dijo el doctor Fleitas. Lo primero es que se fortalezca nuevamente el PLRA, y eso significa seguramente ver mecanismos para honrar los compromisos, hacer que los afiliados liberales o los que estamos en los cargos participemos activamente en la reconstrucción,
Y por supuesto, el día de mañana, una vez que estemos fortalecidos, ir mirando lo que viene electoralmente. Ahora no estamos en una etapa electoral, ahora estamos en una etapa de fortalecimiento institucional, que es lo que coincidimos con el doctor Fleitas para trabajar. Yo particularmente soy miembro del directorio también y estoy siempre activando en ese sentido el funcionamiento institucional del partido. Sería bueno que se haga en base a una revisión de lo que se hizo mal en el pasado reciente, el líder, y a partir de eso empezar a proyectar a futuro. Decías bien, y quiero remarcar esto como la parte final nomás antes de despedirte, el hecho de que insistí en el punto de la gente nueva, esta renovación, de este semillero, de la gente que está en la juvenil y quiere pasar a la primera. Y hemos visto resultados, por ejemplo, de gente nueva dentro de la política en el PLRA. Lo vimos con el caso de Estigarribia, como gobernador del Departamento Central, el histórico triunfo en Itapúa con el señor Pereira. O sea, estamos viendo, digamos, que hay ciertos liderazgos de la oposición que atraen, y porque son, digamos, en cierta medida figuras nuevas. Pero categórico, en el Senado mismo, en el Senado prácticamente, 3 senadores o 4 los que fueron reelectos de 12, ¿verdad? O sea, tenemos ahí una alta renovación. En diputados también tuvimos una alta renovación. Los gobernadores que fueron electos, que son 2, ahí bajamos mucho, ¿verdad? De 4 que teníamos, fuimos bajando gradualmente, ahora tenemos 2. Son personas nuevas también. Y bueno, y así en todas las líneas. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros estamos muy convencidos de que el Partido Liberal se va a volver a fortalecer, pero eso implica trabajo, implica compromiso, implica hablar con la gente y sobre todo tener una hoja de ruta bien clara. Nosotros, saneamiento de las finanzas, nuestra línea es que el saneamiento de las finanzas del partido y, por supuesto, en senadores y diputados, respetar lo que nos dijeron los convencionales, que hacer una oposición firme y responsable, ¿verdad? Eso es lo que nos dijeron los convencionales del partido. En esa línea estamos trabajando nosotros y ojalá que podamos coincidir con todos los colegas senadores en ese trabajo, ¿verdad? Muy bien. Senador, gracias por compartir con nosotros tus expresiones. Muchas gracias, cuando gusten. Nosotros despedimos con esto el programa del día de hoy. La próxima semana vuelve el señor Benjamín Livieres. Gracias por acompañarnos.